están, y esto no para lo que estamos viviendo ahora, ya de hecho estamos aquí todos, pero que lo tengamos en cuenta en nuestra vida ministerial, y tiene un poco que ver con lo que vamos a estar compartiendo ahora, el hecho de determinar, seleccionar a qué mesas nos vamos a sentar, ¿sí? Cuando entendemos que el Evangelio es alimento, es comida, es el pan de vida, entonces una decisión que nadie la va a tomar por nosotros, que nosotros debemos tomar cada día en nuestra agenda, es determinar a qué mesa nos vamos a sentar, porque la verdad no hay tiempo para sentarse en cualquier mesa. Y no estamos en tiempos de comer cualquier comida. Necesitamos saber qué vamos a comer. ¿Amén? Y en qué mesa nos vamos a sentar. Muy bien, yo quisiera compartir en esta mañana, comenzamos ayer hablando un poco más de lo interno, del alma, los procesamientos, habló mi esposa, ¿no? Procesamientos, ¿se acuerdan? De las emociones, procesamientos de los pensamientos, procesamientos de valores y conducta también. Y luego hablamos de esa sutil diferencia entre el alma no en estado natural, no procesada, y el alma en estado espiritual, o sea, procesada, ¿sí? Me gustaría, antes de empezar yo la ministración, por ahí escuchar a 2 o 3, saber hasta ahora de todo lo que vimos el viernes, lo que vimos ayer, tanto en las sesiones de la noche como en las charlas de la tarde, si hay algo que tuvieran que destacar, que Dios les habló, algo que realmente o pudieron entender que no entendían, o reafirmó algo que estaba allí en el corazón, ¿qué podría ser? Breve, a ver, 2 o 3. ¿Quién se anima? Acá, pastor. Bueno, desde el primer día en que vine, una de las cosas que sentí que Dios me afirmaba era que el cristianismo se basa en 2 cosas, ¿no? Y bueno, esto es algo quizás muy personal para mí, pero me lo afirmaba, y era saber, y era... ¿Está encendido? Sí. Que el cristianismo se basa en 2 cosas, ¿no? En 2 cosas, ¿no? En la fuente. Ahí está, ahora sí. En la fuente. Sí. Y la... Se me ha ido, ¿eh? ¿Cómo se dice? Se me ha ido, lo siento, ¿eh? No, sí, o sea, la fuente y la motivación del corazón. Ajá, ahí está. O sea, porque tenemos que saber que la fuente es Cristo, y luego, a través de lo que hemos aprendido del alma regenerada y el alma no regenerada, es donde nos damos de cuenta realmente cuál es la motivación de mi corazón en todo lo que hago. Y la motivación del corazón tiene que ser Cristo. Bien, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, ¿quién más? me la han aplicado, El reverendo. Perdón. Bueno, es que se puede decir mucho, voy a ir a un poco lo conciso, lo preciso. Es que todo ha estado muy edificante, y yo creo que es afirmando una verdad que ya conocemos. Ayer, de hecho, de tarde, cuando ministraba Santiago, le compartí a mi esposa cuando estábamos en el hotel, ciertamente que las repeticiones han hecho un estrago en nuestras vidas, y desaprender para volver a aprender. Yo creo que la vida de Cristo en nosotros permite que todo estereotipo, todo dogma, toda religiosidad pueda caer, y entre todo yo creo que lo más bonito que me llevó a esta experiencia, que la compartía con mi esposa anoche, es dejar que Cristo termine y continúe su obra, y que todos nuestros antecedentes pasados lo tengamos por basura. Amén. Gracias.
Antecedentes penales. Bueno, nada, impresionante lo que podemos llevarnos, el espíritu de humildad que se percibe en el ambiente, entender que venimos acostumbrados de un liderazgo piramidal. Sí. Y aquí pues somos uno solo, somos orgánicos con una sola cabeza y bueno, eso es más que reafirmando. Y una de las cosas que por mi temperamento me cuesta estar quieta, estar muy atenta a esa línea fina que hay entre el movimiento, la actividad, y que no sea el alma no transformada, sino que sea ese servicio pues, por lo que hemos recibido de entrega completa a nuestro Señor. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, seguramente todos tenemos algo para compartir. Y algo, lo que decía la pastora, ¿después habrá un poquito de agua? No. Algo que creo que es muy importante en este tiempo. Creo que estamos viviendo en un tiempo, y Dios nos está concientizando de eso, donde es muy importante lo que podemos enseñar o transmitir, ¿sí? Como palabra, como teología, como doctrina, como enseñanza, y hay que desterrar esas ideas de que no, la teología, la doctrina, lo más importante es el amor y es la vida. Es que el amor y la vida, si no tenés una teología correcta, pueden terminar en cualquier lado. Entonces, todo es importante en ese sentido, pero además de la enseñanza que se da a través de un discipulado, a través de la predicación, creo que estamos en un tiempo, y tal vez esa sea la diferencia con otros momentos que uno ha vivido, de modelación, donde la vida modela, donde las actitudes modelan, no solo lo que se enseña desde una plataforma. Y esto para todos nosotros como pastores, ministros, apóstoles, no importa la función, pero que entendamos eso, que la gente está esperando escuchar, pero también ver, ¿no? Y que la manera en que ejercemos nuestra tarea, sea apostólica, pastoral o de liderazgo, debe modelar un estilo de liderazgo apostólico, aunque no seamos apóstoles, apostólico en el sentido de seguir el ejemplo de los apóstoles del Cordero, ¿no? En las Escrituras, cómo ellos se manejaron, cómo ellos se condujeron, porque ese es el modelo, y no los modelos que hemos visto lamentablemente en la estructura evangélica tradicional, ¿sí? Pero bueno, vamos a lo nuestro. Hebreos capítulo 3. Carta a los hebreos, no a los ebrios. Capítulo 3, versículo 1. Como dije, empezamos ayer desde lo interior, desde el alma. Hoy quiero hablar un poquito más en esta parte acerca de lo que hacemos. Ayer hablamos un poquito más de lo que somos, ¿sí? Hoy vamos a ir a nuestra tarea ministerial, nuestra función ministerial en relación a lo que hacemos, ¿sí? Hebreos 3.1 dice: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene un constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Quiero partir de acá porque el escritor a los Hebreos habla de algo que es muy importante, que es el llamamiento celestial. Dice, ustedes tienen parte. Eso significa participar. Tener parte significa participar, ¿sí? Ustedes tienen parte en el llamamiento celestial.
Y esto es muy importante porque nuestra función no tiene que ver con algo que un día se nos ocurrió a nosotros. A ver, ¿qué puedo hacer en mi vida? Voy a ser pastor. ¿No? No fue seleccionado en un test vocacional. Entre varias opciones, ¿sí? A ver, ¿qué puedo ser? ¿Verdulero? ¿Chofer o pastor? Me quedo con pastor, es más lindo. No fue así. Hubo un llamamiento celestial. Hubo un llamamiento celestial para que nosotros hoy estemos desarrollando esta función. Parto de ahí porque ya eso nos tiene que marcar una tendencia. Nos tiene que marcar un punto de partida. ¿Sí? Aunque haya alguien físico que en un momento nos reconoció en el pastorado, en el apostolado o en la gracia que cada uno esté desarrollando, pero el llamamiento proviene de Dios. Quien nos ha llamado es el Señor, ¿sí? Y ese llamamiento incluye un nombramiento, ¿sí? Dice aquí que Él fue fiel al que lo nombró. Está hablando allí del Señor Jesús como sumo sacerdote y como apóstol de nuestra profesión. Él fue fiel al que lo nombró. El llamamiento incluye un nombramiento, ¿sí? Ese nombramiento es una función que se nos da. Lo nombró, ¿sí? Fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Fíjense la secuencia. Si hubo un llamamiento, hubo alguien que llamó y hubo alguien que fue llamado. ¿Está bien? Hubo un llamamiento, hubo alguien que llamó, Dios, hubo alguien que fue llamado, nosotros, ¿sí? La fidelidad, ¿a quién se la debemos? Al que nos nombró. Él fue fiel al que lo nombró. Nuestra primera fidelidad no es a la gente, nuestra primera fidelidad no es a una denominación, nuestra primera fidelidad no es a una red apostólica, casa paterna, familia ministerial o lo que sea, aunque obviamente que reconocemos el lugar, el ámbito donde estamos y trabajamos con respeto y con honra, pero nuestra primera lealtad y fidelidad es al que nos nombró. ¿Está bien? Ese nombramiento además tiene que ver con una designación, ¿sí? Se nos nombró y se nos designó, ¿sí? Fíjense en el llamamiento a Jeremías 1:5, dice: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Fíjense, elegido, apartado y nombrado, eso es una designación. Dios ya había determinado que Jeremías sea un profeta para las naciones antes de que naciera. Esa es la designación divina. Por eso cuando hablamos de nuestra función pastoral, tiene que ver con un llamamiento, un nombramiento, una designación, ¿sí? Vayan grabándose esas palabras que son importantes porque hacen a la función. Ese nombramiento también tiene que ver con una asignación, ¿sí? En Romanos 1:1, Pablo dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. No es un llamamiento que dice, bueno, Dios me llamó a la obra y ahora me dijo que haga lo que me parezca. Lo que me parezca bien. Andá y serví y hacé lo que quiera. No. Pablo dice que fue llamado a ser apóstol y apartado para. Llamado a y apartado para. ¿Se entiende? Llamado a ser apóstol, apartado para anunciar. Eso tiene que ver con la asignación que Dios le dio a cada uno. Y todos sabemos, no es el tema, pero dentro de la obra de Dios hay diferentes asignaciones. Antes le llamábamos propósito. Tu propósito, mi propósito. Ahora entendemos que el propósito de Dios, ¿cuántos son? Uno solo, un propósito eterno. Pero sí hay asignaciones de Dios. Él nos llamó para, ¿sí?, ser algo, nos llamó al pastorado, al apostolado, al evangelismo, a la enseñanza, y se espera, obviamente, de nosotros, ¿qué cosa? Fidelidad. Él fue fiel. El modelo es Cristo y Él fue fiel al que lo nombró, ¿sí?, al que lo designó,
al que lo llamó, al que le dio esta asignación. Y ese nombramiento también, ¿sí? O ese llamamiento, tiene que ver con un privilegio, porque no es cualquier cosa. El apóstol Pablo entendió esto y en Efesios 3, versículos 7 al 9, dice: de este evangelio llegué a ser servidor. De este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar, amados. ¿Se dan cuenta el privilegio que reviste el predicar el evangelio? Que no es cualquier cosa. Recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Cuando vemos esto, llamamiento, nombramiento, designación, asignación, privilegio, y lo entendemos de esta manera, nos damos cuenta de la importancia y de la trascendencia de la labor pastoral y de la tarea de predicar el evangelio. No es predicar el evangelio, no es hacer algo en la iglesia. Pastor, deme algo para hacer. Venimos de modelos que gracias a Dios están quedando atrás, donde la gente se peleaba, algunos se peleaban por el púlpito, ¿sí o no? Por el micrófono. Pero solo para estar ahí, para ser vistos, pero sin entender la importancia. Duele ver cuando alguien se para, y esto sin menospreciar a nadie, pero duele ver cuando alguien se para a predicar y no sabe lo que está diciendo. Pues no es cualquier cosa, amados. Tenemos que revalorizar la tarea que Dios nos ha dado, la importancia que esto reviste. Pablo no escatima palabras, este fue el regalo, esta fue la gracia que Dios me dio. Yo soy el más insignificante y sin embargo el Señor me dio esta responsabilidad. Ahora, cuando entendemos eso nos damos cuenta de una cosa: no lo podemos hacer de cualquier manera. No vale todo. No es como me parezca. No es bueno, ya el Señor me va a dar las palabras, ya el Señor va a poner las palabras en mi boca. No, eso reviste de otra responsabilidad. Miren, en lo natural no es lo mismo administrar un supermercado grande, ¿sí?, que administrar un pequeño, allá en Argentina se llama kiosco, no sé cómo se llama acá, ¿no? Una tienda pequeña, ¿sí? El que sabe algo de un paqui. Bueno, no es lo mismo Mercadona que un paqui, ¿está bien? ¿Se entiende la...? ¿Por qué? Por el tamaño, por los montos económicos que se manejan, la cantidad de gente que hay que manejar, de empleados, de compras y todo lo que reviste la logística, no es lo mismo. ¿Se entiende? Ahora, esto es en el plano natural, pero en el plano espiritual, esa metodología no nos sirve, ese parámetro no nos sirve. ¿Por qué? Porque si nos guiamos por ese concepto de administración empresarial en el plano humano, ¿sí?, vamos a medir nuestra responsabilidad por el tamaño de lo que se nos ha confiado. Entonces, voy a creer que si tengo una congregación de 20 personas, lo manejo de taquito. ¿Se entiende? Ahora, si tengo 200, ya tengo otra responsabilidad. Amados, en el reino, 200, 1000 o 50.000 es exactamente lo mismo. Porque estamos administrando la casa de Dios. Estamos edificando la casa de Dios. No podemos guiarnos por estos parámetros naturales.
Entonces ahí viene una palabra que quiero traer yo, en la que quiero centrarme, que es la palabra administración. Nuestra tarea, la tarea que Dios nos ha confiado, es una administración. ¿Ven? Son palabras que por ahí no las usamos tanto en el ámbito espiritual, nos parecen más en el ámbito comercial, ¿no? O empresarial. Pero entendiendo la naturaleza espiritual de lo que se nos está confiando, necesitamos administrar. La palabra administración proviene del latín administrare, ¿sí? Y tiene dos aspectos, que es ad y manustraer, que significa manejar o gestionar, ¿sí? Servir, por un lado, manejar o gestionar. Esas tres palabras están ligadas a la administración. Y es muy interesante entender estos términos, porque si los aplicamos a la predicación de la palabra o a la administración de la predicación o del pastorado, ¿sí?, tienen una gran enseñanza para nosotros. Ahora, desde esta perspectiva, sí quisiera explicar o darle un marco correcto a la palabra servir. Porque en el mundo evangélico, ¿servir qué es? Hacer cosas, ¿sí? Desde limpiar un baño, abrir la puerta, acomodar la silla. Y es servicio, ¿sí? Es servicio. Ahora, cuando hablamos de la administración de la palabra, en términos de predicación, en términos del pastorado, pero yo me voy a enfocar más en la predicación, pero aplíquenlo ustedes a todo lo que hace a la labor pastoral, ¿sí? Servir es más que hacer algo. Servir está ligado con servir una mesa, servir el alimento, ¿sí? ¿Vieron cuando dijo vamos a servir la comida? ¿No? Entonces están las personas sentadas y nosotros vamos a poner a disposición de las personas una comida que se ha preparado, ¿sí? Que algunos compran hecho, pero ese es otro tema. Vagancia. No. Perdón. Entonces, es el que sirve el alimento, es el que sirve una mesa. El que sirve en este sentido que estamos hablando es el que suministra, el que provee y el que suple. Mire todo lo que representa la tarea pastoral o de predicación. Somos los responsables de suministrar alimento, somos los responsables de proveer, de suplir lo que la persona está necesitando en ese sentido, ¿sí? Aquel que pone a disposición de las personas el alimento adecuado y necesario para una correcta nutrición. No podemos darle todos los días a nuestra familia comida chatarra. ¿Se entiende? Habrá momentos de urgencia, pero nuestros hijos deben estar bien alimentados. El alimento que les proveemos, hablando desde el hogar, debe ser una alimentación equilibrada, nutritiva. Apliquemos esto a la iglesia, porque esa es la función. Esa es la función pastoral. No es entretener a la gente, no es emocionar a la gente, no es que la gente se vaya a la casa y diga, ¡wow, qué tremendo mensaje! Y el lunes ni se acuerdan de lo que hablamos. Es otro concepto el que manejamos aquí, ¿sí? Entonces, también ahí aparece como importante estas otras dos palabras, que es gestionar o manejar. Gestión es una palabra que en el mundo empresarial se usa mucho, ¿sí? Pero necesitamos aplicarla nosotros en el sentido espiritual. Nosotros gestionamos el evangelio para las personas a las que le servimos. ¿Ven?
manejamos, hay un manejo de la cosa espiritual, hay un manejo de una congregación, hay un manejo de la palabra que debe ser realizado, ¿sí? Hay un ejemplo en esto que es el apóstol Pablo cuando él se despide de los ancianos de Éfeso. Allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 20 también dice: ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho. Predicarles todo lo que les fuera de provecho. No dice predicarles todo lo que les gustaba. No es todo lo que ustedes querían oír. Es todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. No vacilé en darles todo el consejo de Dios, dice otra versión, Reina Valera, o todo lo que les fuera de provecho, y lo hice públicamente y en las casas. Esta es la manera en que Pablo gestionó la predicación del Evangelio, ese regalo que a él le fue dado y que él valoraba tanto, y él lo gestionó con responsabilidad, ¿sí? Entonces, esta gestión es la administración de la palabra, la administración de la asignación que se nos ha confiado. Y necesitamos entender, cada uno de nosotros, que bajo la premisa apostólica y por causa de la trascendencia de nuestra administración, ya sea para 20 o para 1000 personas, debemos responder adecuadamente a la envergadura de este llamamiento. No, nunca mida, por favor, el ministerio por cantidad de gente. Porque a veces podemos estar ante 200 personas, predicar un mensaje y que la verdad sea absolutamente intrascendente porque la mayoría no entendió nada, o podemos estar en una mesa con 10 personas, pastores, obreros, o 10 personas que vamos a compartir algo, que lo van a absorber, que lo van a abrazar y que lo van a distribuir y va a llegar a muchísima más gente. Entonces, nuestro sistema de medición tiene que cambiar en este sentido. Ahora, desde esta plataforma quiero responder algunas preguntas que me parecen importantes, ¿sí? Yo sé que algunos ya esto lo han escuchado, pero creo que vale la pena volver a escucharlo siempre, y también para aquellos que tal vez no han tenido esta oportunidad. La primera pregunta es: ¿qué administramos? Si somos administradores, ¿qué administramos? ¿Sí? Bueno, hay algunas respuestas que nos da la Escritura. Administramos asuntos eternos, para que vayamos entendiendo un poquito la trascendencia de lo que se nos ha confiado. ¿Por qué no lo podemos hacer displicentemente? Y mucho menos negligentemente. Por causa de lo que administramos. ¿Sí? Jesús me podrá decir, podrá saber muy bien esto, pero no es lo mismo que yo tenga un camión, un furgón, y me pidan que traslade 10 bolsas de papa, a que en el mismo furgón me contraten para trasladar 10 obras de arte. Tal vez el gasto de combustible sea el mismo, tal vez el tiempo que me lleve ir y venir sea el mismo, pero la envergadura de lo que traslado es muy diferente. El costo, en peso y en volumen, la papa seguramente es más pesada y más volumen que una obra de arte. Ahora el costo, nos damos cuenta, ¿no?, es muy diferente. Ahora imagínense que lo que se nos ha confiado a nosotros, lo que administramos, no es bolsas de papa. Administramos asuntos eternos. Efesios capítulo 3, lo leímos recién, no voy a volver a leer, pero solo quiero hacer allí, después usted lo puede leer todo si quiere, del 1 al 11, anótelo para tener allí toda la referencia. Pero Pablo habla de este evangelio, no de cualquier evangelio. A mí me gusta la palabra este. Me gusta porque esa palabra designa exclusividad, de este evangelio.
No de un evangelio, no, de este. De este evangelio llegué a ser servidor. Esto nos tiene que marcar a nosotros. De este evangelio somos servidores. Y define el evangelio en 3 frases que para mí son relevantes. Las incalculables riquezas de Cristo. ¿Qué es lo que administramos nosotros? Las incalculables riquezas de Cristo. Ahora imagínese Dios confiándonos eso a nosotros. Yo creo que ni nosotros nos confiaríamos eso a nosotros mismos. Y acá viene una verdad. Dios tiene más fe en nosotros que nosotros en Él. ¿Sí o no? Porque Él nos ha confiado todo esto y a veces nosotros no le queremos confiar nuestra vida. Queremos seguir teniendo el control. Pero ese es otro tema. El evangelio que se nos ha confiado, estos asuntos eternos, están definidas aquí por las incalculables. A mí me gustan las palabras superlativas que usa Pablo en todas sus cartas, ¿no? La incomparable, la incalculable, ¿no? La incalculable, la supereminente grandeza de su poder. Son todos verbos superlativos porque no hay manera de describir lo eterno. Entonces, las incalculables riquezas de Cristo. Otra definición de Pablo aquí en Efesios es el plan de Dios. Dios trazó un plan eterno para la humanidad y nos lo confió a nosotros. Wow. El misterio, tercero, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios. Ese misterio nos fue revelado, pero no solo revelado, confiado a nosotros para que lo administremos, para que lo gestionemos, para que lo manejemos en función del provecho de los santos. ¿Cuántos están entendiendo? Administramos asuntos eternos, administramos una vida. Hebreos 7, 15 y 16. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote que ha llegado a serlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Esa vida indestructible ha sido depositada en nosotros. Es la vida del Hijo. Así que no solo administramos en términos de hacer, sino administramos en términos de ser, en cómo cuidamos la vida. Esta es la doble vía del ministerio. Los ministros del Señor, los llamados a una tarea o a una asignación ministerial, pastoral, de liderazgo o de predicación de la palabra, administramos lo que tenemos que gestionar para el resto de los hermanos, pero también desde esa transmisión de enseñanza y de todo aquello que representa el Evangelio, parte de la administración interior de la vida que se nos ha dado. Mientras voy administrando lo que suministro como alimento, nunca puedo perder de vista el cuidado de la vida. Que este es un gran problema pastoral. Estamos tan preocupados por lo que vamos a hacer por la gente, por cuidar la viña de los otros, que descuidamos nuestra propia viña. Descuidamos la vida interior. Y esa es la doble vía y la tensión que tenemos que manejar en el ministerio. Gestionar correctamente y administrar correctamente para el pueblo de Dios lo que se nos ha confiado, sin descuidar jamás una de las cosas que se nos ha confiado, y tal vez la más importante, que es la vida indestructible, la vida que portamos. ¿Amén? Porque de la salud de esa vida va a depender lo que podamos ministrar a otros. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más administramos? Administramos misterios. Misterios. 1 Corintios 4:1. Solamente leo los versículos por cuestión de tiempo. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Fíjese acá, Pablo agrega otra palabra, un encargo. Encargados. Encargados. Servidores de Cristo con un encargo. Servidores de Cristo encargados de administrar misterios. ¿Van pudiendo ver la envergadura de la asignación de lo que se nos ha confiado?
asuntos eternos, una vida indestructible, misterios. Administramos la multiforme gracia de Dios, 1 Pedro 4:10. La gracia de Dios en su multitud de formas. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Administramos la multiforme gracia de Dios. Y unificando todo lo que hemos visto, resumiéndolo, administramos la obra de Dios. Administramos la obra de Dios. Tito 1:7. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios. Tiene a su cargo la obra de Dios. Y por lo tanto, ¿ven? Por lo tanto, o sea, por la envergadura de ese encargo, por lo tanto, debe ser intachable, no arrogante, no iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo, disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. ¿Ven? Esa es la tarea. Y necesitamos recobrar el valor. No es solo lo que estamos entendiendo, no es solo, uy, qué tremendo nuevo pacto, lo que estamos viendo, y gloria a Dios por todo eso, pero todo eso tiene que ser administrado desde una plataforma. No puede ser, miren, si administramos todo el conocimiento que Dios nos está dando, de revelación que Dios nos está dando hoy, desde la plataforma antigua, o sea, si el vino nuevo se quiere administrar y gerenciar desde el odre viejo, estamos en el horno. Esto se va a diluir en poco tiempo. Toda esta reforma no va a tener sentido si queremos impartir el vino nuevo desde el odre viejo. Necesitamos vino nuevo y necesitamos odre nuevo. Y el odre nuevo es una clase de hombres y mujeres que entienden su administración, que entienden la importancia, la trascendencia, la envergadura de lo que se les ha confiado. Colosenses 1:24. Ahora me alegro en medio de los sufrimientos, de mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor a su cuerpo, que es la iglesia. De esta, ¿ven? Este evangelio, esta iglesia, de esta llegué a ser servidor. Según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por los siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo, no a cualquiera, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. ¡Wow! Es una definición de misión impresionante. Y termina el 29. Con este fin me relajo y descanso. Y me voy a Cancún de vacaciones. Con este fin. Eso también. Con este fin trabajo y lucho. Trabajo. Es un trabajo y es una lucha. Trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. No trabajo en mi fuerza, no lucho en mi fuerza. Sí trabajo, sí lucho, pero por el poder de Cristo que mora en mí. Esto es lo que administramos. Ahora, ¿para quién administramos? Segunda pregunta. ¿Para quién administramos? Empecemos con algunos no. No administramos para nosotros. No administramos con algún beneficio personal. No administramos para una denominación o una red apostólica. Aunque
trabajamos dentro de alguna de estas cosas, ¿sí? Administramos fundamentalmente para aquel que nos llamó. Dijimos que hay un llamamiento, y si hay un llamamiento, hay alguien que llamó y alguien que es llamado. El llamado administra ¿para quién? Para el que lo llamó, ¿sí? Fundamentalmente para el que nos llamó, ¿sí? Lo vimos hoy en 1 Corintios 4:1, ya lo leímos, ¿sí? Encargados de administrar los misterios de Dios. Administramos para Dios, administramos para el avance del Evangelio. Este es el horizonte que nosotros tenemos que tener en mente en cuanto a todo lo que estamos haciendo. Administramos para el avance del Evangelio, no solo para que crezca mi congregación. Es para el avance del Evangelio. Si en ese avance del Evangelio mi congregación crece, que es lo más probable y es lo que se espera, gloria a Dios, pero no es el foco central. El foco central es el avance del Evangelio, ¿sí? Filipenses 1, Pablo dice, y eso entender todo esto nos permite entender algunas expresiones de Pablo que parecen ilógicas, ¿no? Creo que ya fue leído, pero leemos de nuevo. Filipenses 1:12. Hermanos, quiero que sepan que en realidad, y en realidad debe entenderse como desde la realidad de Dios, porque en la realidad humana no sería así, en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. ¿Ven cómo se leen diferentes las circunstancias? Porque ¿qué es lo que le pasó? Dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa del Evangelio de Cristo, o por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas. ¿Quién da gracias? Y no es gracias a mis cadenas. Es gracias a mis cadenas. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Ven que desde la perspectiva de la asignación y del avance del Evangelio, las circunstancias se leen diferente. Pablo nunca, como dijimos ayer, nunca se victimizó porque él entendía que lo que él hacía no era para su bienestar, era para el avance del Evangelio. Lo que me ha pasado tiene sentido por causa del Evangelio. Y me puedo alegrar en las circunstancias adversas cuando entiendo que esas circunstancias no son por tonterías mías, por malas decisiones, sino por la causa de Cristo. Y ahí es donde puedo decir gracias a mis cadenas. Porque administramos para el avance del Evangelio. Administramos para el desarrollo del cuerpo y la edificación de la iglesia. Lo que administramos, y vuelvo al texto de Hebreos, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, pero Cristo como hijo en la casa de Dios, y esa casa somos nosotros. Amados, tenemos que recuperar este concepto. La obra del Evangelio se trata en edificarle casa al Señor. De ahí desde las sombras, desde David, en todo lo que él preparó a Salomón, y desde Salomón todo lo que se edificó en el templo, verlo como sombra, porque si eso fue hecho tan meticulosamente, Dios no le dijo a Salomón, Salomón, haceme una casa. Bueno, Señor, como a vos te guste, pero hacela. No, medidas, colores, texturas, materiales, todo definido, porque no es cualquier casa, es la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros. Entonces, estamos edificándole casa al Señor, y esto reviste una importancia tremenda. 2 Corintios 11:23. 2 Corintios 11:23. Son servidores de Cristo. ¡Qué locura! Dice Pablo, yo lo soy más que ellos. Acá se enojó Pablo. Ya subió la temperatura. Está hablando de otros superapóstoles, ¿no? He trabajado más arduamente. He sido encadenado más veces.
He recibido los azotes más severos. No era Maxi, ¿eh? He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. En peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. ¿Podemos entender el peso de responsabilidad? ¿Podemos entender lo que significa ser ministros del Señor? Lo que se nos ha confiado, amados. Vale cualquier sacrificio. Y Pablo hace toda esta lista, insisto, no victimizándose, sino mostrando realmente que aún con todo lo que pasó, dice, y como si fuera poco, pesa sobre mí la preocupación por las iglesias. Pregunto, ¿nos pesa la responsabilidad por aquellos que Dios nos ha confiado? Por las personas que Dios nos ha confiado. Y por administrar fielmente lo que se ha puesto en nuestras manos. Entonces, desde la primera pregunta, ¿qué administramos? Entendiendo lo que administramos y entendiendo para quién administramos. La tercera pregunta, que es bastante lógica, sería ¿cómo administramos? El cómo. Ya sabemos qué, ya sabemos para quién, ahora necesitamos saber cómo. ¿Sí? Si pensamos que lo que administramos es pequeño, pequeño será el esfuerzo y pequeña la dedicación. Pero si entendemos la magnitud de nuestra asignación, nuestro pensamiento será diferente. La manera de abordarlo, de gestionarlo, de manejarlo, será diferente, ¿sí? Por eso hay algunos conceptos que tenemos que rescatar. Que insisto, estos mismos conceptos, desde un alma no procesada, son muy dañinos y lo que buscan y persiguen y seguramente logran es enaltecimiento personal y orgullo. Pero si estos mismos conceptos los gestionamos desde un alma procesada, desde una imagen celestial, desde el Espíritu, pueden ser y serán demasiado beneficiosos para la labor que se nos ha encomendado. Términos como especialización. No lo manejamos en la iglesia, ¿o sí? No nos enseñan en un seminario. No, eso es para los profesionales del Evangelio. Amados, si el Evangelio es todo lo que definimos, ¿no necesita profesionales? Claro, pero en el mundo evangélico profesional es el frío, el que hace todo tac, técnicamente, sin el espíritu. Ahora, podemos tomar esta palabra especialización aplicada a lo que estamos entendiendo, porque de ahí surgen preguntas. ¿Cuánto sabemos de la diferencia de pactos si queremos enseñar nuevo pacto? ¿Cuánto sabemos de la diferencia? O sea, si yo quiero ser un maestro del nuevo pacto, ¿no debería especializarme? Si yo vengo acá y les digo a ustedes que quiero darles una clase de ingeniería mecánica,
Y usted dice, ¿y usted se ha preparado, apóstol, para dar ingeniería? Sí, más o menos. Leí un par de notas ahí en Facebook sobre ingeniería, así que ahora vengo a darles clase. Usted no perdería tiempo en escucharme. Si nosotros vamos a enseñar nuevo pacto, debemos especializarnos. Debemos saber de qué estamos hablando, qué estamos creyendo y de qué estamos hablando. Y siempre digo algo que me parece importante. Una cosa es aprender algo como conocimiento y práctica personal. Eso es un nivel. Lo aprendo, lo entiendo y lo aplico a mi vida. Y otra cosa es entenderlo de tal modo que pueda transmitirlo. Eso es otro nivel. ¿Nunca le ha pasado quizás a usted mismo o ha escuchado personas que dicen, yo lo entiendo acá, pero no sé cómo? ¿Sí o no? Bueno, a usted y a mí eso no nos puede pasar. No lo naturalicemos. Lo podemos naturalizar en muchos creyentes, hermanos, que dicen, sí, lo entiendo, pero no sé cómo transmitirlo. Pero aquellos que administramos asuntos eternos, no podemos darnos el lujo de decir, yo lo entiendo, pero no sé cómo. Tengo que aprender cómo. Tengo que especializarme. ¿Sí o no? ¿Cuánto sabemos del pacto eterno? ¿Cuánto sabemos del pacto eterno? Hay pastores que no tienen la menor idea de que hay un pacto eterno. ¿Cuánto sabemos de eso? ¿Qué comprensión tenemos acerca del propósito eterno de Dios? ¿Qué comprensión tenemos del reino de Dios? ¿Ves? Son temas medulares que no podemos tocar de oído. ¿Se entiende tocar de oído, no? Podemos tocar así nomás. Necesitamos, y eso demanda esfuerzo. Eso demanda de nosotros. A mí nos alarma muchas veces. Nosotros trabajamos en nuestra familia ministerial reformando. Una de las cosas que enfatizamos siempre, y lo hemos hecho desde el pastorado, nosotros es la enseñanza. Y nos duele que a veces haya que estar para que alguien se... ¿Cómo hay que estar motivando a un pastor para que se prepare? O sea, no lo entiendo, no me cabe en la cabeza. O sea, no. ¿Qué le voy a dar a la gente? No, bueno, pero yo leo algo ahí, escucho algo, qué sé yo, y bueno, después preparo. No, amados. Recobremos la trascendencia y la importancia de lo que administramos y cómo lo gestionamos, cómo lo administramos. Especialización, perfeccionamiento. Perfeccionamiento. Hace un tiempo hablábamos con la Red Unge. De hecho, hemos dado después preparamos un material y yo di una masterclass también en la escuela de ministerio nuestro, que la ley de Moisés tenía doctores. ¿Sí? ¿Ha leído eso en la Biblia? Los doctores de la ley, en los evangelios. ¿Sí? ¿Qué eran los doctores de la ley? Eran doctos. Personas especializadas, perfeccionadas, que conocían la ley del derecho y del revés. Claro, la sabían desde lo humano. Nunca la entendieron, pero la sabían. Y hablábamos que si la ley, algo transitorio que era un ayo para llevarnos a Cristo, necesitó doctores, ¿cuánto más la gracia? Pero no hablamos de doctores de la gracia. Necesitamos doctores de la gracia. Necesitamos gente que interprete la gracia, porque por causa de la falta de doctores de la gracia, tenés gente hablando cualquier cosa en nombre de la gracia. Sin entender la dimensión de la gracia y lo que la gracia representa. Ahora, para ser doctores de la gracia, ¿qué hay que hacer? Especializarse en la gracia. Nadie es doctor de algo porque dice, ay, me gusta mucho la medicina. Ah, bueno, te nombro doctor. No funcionaría de esa manera.
Entonces hablamos de especialización, avanzo, pero hablamos de perfeccionamiento, perfeccionarnos, no solo en lo que enseñamos, amados, en perfeccionarnos en el arte de la comunicación. Los pastores, los predicadores, los maestros, los que lideran un grupo, somos comunicadores. Somos comunicadores. En el mundo, para que alguien sea un comunicador en un canal de televisión y transmita las noticias o comunique algo, tiene que estudiar y tiene que saber. Nosotros, es un buen hermano, vamos a darle para que predique. Rebajamos el valor de lo que se nos ha confiado. Y entiéndame desde dónde estoy hablando, no desde el alma no procesada. No estoy hablando de cuestiones técnicas para que alguien se haga ver. No, estamos hablando de ser eficaces en lo que se nos ha confiado. Porque estamos tratando con asuntos eternos. Estamos tratando con asuntos eternos. Pericia. Pablo se define a sí mismo perito arquitecto. Un perito es alguien especializado. Es especializado. Un perito arquitecto sabe leer planos. Sabe leer e interpretar un plano para ejecutarlo. ¿Cuánta gente tenemos hoy pastoreando, predicando, que jamás entendió el plano de Dios, el plan de Dios, el propósito eterno de Dios, que no sabe leer ese plano eterno? Entonces pone una ventana donde debería ir una puerta. Porque no interpretó el plano. Especialización, perfeccionamiento, pericia, exactitud. Exactitud. Hay un libro por ahí que anda dando vueltas, fieles, exactos y certeros, ¿no? Pero exactitud aún en las palabras que usamos, en la aplicación de esas palabras. Segunda Timoteo. Me van a quedar muchas cosas por decirles, pero no es que no estén preparados, pero se nos fue el tiempo. No funcionó lo del reloj más lento. Segunda Timoteo 2:15. Esfuérzate. Decir al que está al lado, esfuérzate. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta correctamente la palabra de verdad. La NTV dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Reina Valera dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien, da buen uso, usa bien la palabra de verdad. La Nueva Biblia Latinoamericana dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Maneja con precisión la palabra de verdad. Y déjeme hacer ahí un desarrollo así rápido, basado en el texto que leímos de la Nueva Versión Internacional. Esfuérzate no significa relájate. Esfuérzate no significa relájate. Por presentarte no significa mira para otro lado. A Dios no significa a la opinión pública. Esfuérzate por presentarte a Dios, no a la gente. Aprobado no significa a medias más o menos. Como obrero no significa como voluntario. Que no tiene de qué avergonzarse no significa que no tiene vergüenza.
que interpreta rectamente la palabra de verdad no significa que interpreta a su antojo y tuerce la palabra. ¿Se entiende? Y así como necesitamos incorporar palabras como especialización, perfeccionamiento, pericia, necesitamos desechar algunos conceptos de nuestra vida. ¿Cuáles son los conceptos que debemos desechar? Borrar. Improvisación. El ministro del Evangelio nunca puede ser un improvisado. Es peligroso lo que me acaban de decir. Necesitamos desechar conceptos como improvisación. Puede haber momentos en que tengamos que improvisar. De hecho, habrá momentos en que tengamos que improvisar. Pero eso no significa ser improvisado. Habrá momentos en que nadie nos dijo que teníamos que hacer algo y de pronto tenemos que hablar, tenemos que dar una palabra, tenemos que dar un mensaje y vamos a improvisar, pero desde una preparación, no desde la improvisación. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? O sea, improvisación, táchelo. Entonces, tenemos un presidente que decía tal cosa, hacía un pizarrón cuando hacía la campaña electoral, Milei en Argentina, ¿no? Y decía, el Ministerio de la Mujer, tachado, fuera, ¿no? Y de hecho cuando asumió tachó un montón de cosas, ¿no? Bueno, entonces improvisación, tachado, fuera. Mediocridad. Mediocridad es la banda que va por el medio. Como no soy muy malo, me conformo, porque total no necesito ser muy bueno y ando por la vía del medio. Eso se llama mediocridad. Horrible. Tachada. ¿Está bien? Tachada. Ignorancia. Y la ignorancia aquí no está aplicada de forma peyorativa o menospreciativa. La ignorancia es la ausencia de conocimiento. Es una descripción. Hoy, amados, con todo lo que tenemos al alcance para estudiar, para capacitarnos, no podemos ignorar ciertas verdades. Mire, yo lo digo muchas veces, y perdonen que sea autorreferencial, pero por necedad en mi adolescencia y porque mis padres, por su formación, entendían otras cosas, yo terminé 7º grado, empecé 1er año y a mitad de año dejé, abandoné, nunca más estudié. O sea, mis estudios son primarios. ¿Sí? Soy burro. Pero nunca acepté la ignorancia o nunca puse eso como excusa para la ignorancia. Siempre que enseño les digo esto a los estudiantes, si yo estoy leyendo algo, cualquier cosa, un artículo, una noticia, y hay una palabra que leo, que no entiendo, que no sé su significado, yo no puedo seguir leyendo. No me permito seguir leyendo hasta no averiguar qué significa esa palabra. Y hoy no hay que ir a la biblioteca a buscar un libro. Hoy tac, tac, tac y ya está. Son segundos. O sea que si no lo haces es vagancia. Negligencia. O sea, amados, les pido por favor encarecidamente, no naturalicemos ni nos permitamos la ignorancia. Pero no por decir yo sé. No. Porque necesitamos saber para poder enseñar, para poder transmitir, para poder ministrar. Ignorancia, negligencia. La negligencia, usted sabe, es lo opuesto a la diligencia. ¿Sí? Otra palabra sería desidia. La procrastinación. Mañana, la semana que viene, ya va a haber tiempo. Ya me voy a poner las pilas. Y las pilas están ahí sulfatadas. Descuido, improvisación, mediocridad, ignorancia, negligencia, descuido. Desde el descuido de la vida, que ya hablamos de eso, interior,
al descuido de aquello que tengo que gestionar y que tengo que manejar. No podemos permitirnos estas cosas si entendemos lo que estamos administrando y si entendemos para quién lo administramos. ¿Amén? La pregunta es, ¿estamos a la altura de las circunstancias en nuestra preparación? Si entendemos el llamamiento, el nombramiento, la designación y la asignación que Dios nos ha conferido. Entendemos, y esto queda fuera de toda discusión, que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo va a usar vasos preparados. La dependencia del Espíritu Santo nunca puede ser excusa para la ignorancia. Nunca puede ser excusa para el descuido de lo que se nos ha dado. 2 Corintios 3, el último texto. 2 Corintios 3, versículos 4 al 6. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Otra versión dice servidores competentes, ¿no? Y esa competencia viene de Dios, pero no excluye nuestra responsabilidad. Por eso el texto que leímos de Pablo a Timoteo fue, esfuérzate. No dice, relájate que Dios hará. No, esfuérzate. Claro, ese esfuerzo es en la gracia, no es en el esfuerzo humano, pero el esfuerzo está, la responsabilidad está de ser administradores fieles de lo que se nos ha confiado. Por eso, uno de los llamados apostólicos es a ser dignos del llamamiento celestial. Dios nos ha visto dignos y por eso nos ha llamado. Él nos hizo dignos. La pregunta es si nosotros estamos respondiendo a esa dignidad. Si nosotros estamos respondiendo. En la misma medida de la dignidad que se nos confió, nosotros somos dignos de lo que se nos ha confiado. Y eso tiene que ver con la manera en que gestionamos la gracia que Dios nos ha dado, la función que el Señor nos ha puesto dentro del cuerpo de Cristo. Esta debe ser nuestra meta. Señor, quiero poder presentarme aprobado. 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 ¿Tendré deficiencias? Sí. ¿Debilidades? Sí. No lo sabré todo. No voy a hacer todo bien. Lo sabemos. Pero me seguiré esforzando para ser aprobado. Amén. No ante la gente primeramente. Primeramente ante el Señor. Amén. Esto tiene que transformarse en un estilo de vida superador. No naturalicemos la mediocridad en nosotros, no naturalicemos en nosotros la ignorancia, no naturalicemos el hacer las cosas, bueno, como totales para el Señor. Justamente porque es para el Señor. Porque es para el Señor. Tiene que ser hecho con fidelidad, tiene que ser hecho con exactitud, tiene que ser hecho y necesitamos dedicar tiempo a esto, despertar a la gran trascendencia de lo que se nos ha asignado. Amén. ¿Quiere ponerse de pie? Vamos a orar un momento.